Atención empresas del sector servicios. En la página web del INA www.ina.ac.cr podrá encontrar las guías, protocolos y recursos para operar de manera segura a través de la caja de herramientas prácticas ante el COVID-19. Esta herramienta le facilitará el cumplimiento de los lineamientos establecidos para las empresas del sector servicios. Esta es una alianza del INA, MEIC, Cámara de las Tecnologías de la Información y Comunicación y la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía. Y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente. Y así los protejo a ellos. El grupo informativo El Guardián y Más Televisión presentan. Esto es Cara a Cara con Richard Molina. No, lo que sí es un reto país es el tema en términos generales del financiamiento para las actividades productivas, ¿verdad? Eso es algo que diferentes estudios e informes lo han señalado, que Costa Rica tiene que mejorar su sistema financiero para que también ayude no solo a la banca de consumo, sino también que ofrezca crédito a las actividades productivas que tienen pues diferentes niveles de riesgo, ¿verdad? Eso es algo muy identificado en el país, es algo que lo han señalado diferentes organizaciones. Él es Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, máster en negocios internacionales y licenciado en Ingeniería Industrial. Y nuestro invitado para analizar la situación país en Cara a Cara. Cara a Cara. Bueno, gracias por darnos la oportunidad, don Andrés, de hablar de un tema que a veces en medios no se toca mucho, que es comercio exterior y para qué sirve, cómo se come y todas esas cosas. Así que primero que todo agradecerle. No, muchísimas gracias a ustedes más bien por el espacio para hablar sobre un tema que es fascinante y que más bien ha sido parte del modelo de desarrollo de este país desde hace muchísimos años, ¿verdad? Cuando a partir de los 80 se da un giro en cómo Costa Rica decide pasar a un modelo basado en las exportaciones de apertura comercial, conectado con los mercados internacionales y que eso ha tenido pues un gran impacto en el país, en el desarrollo y en la generación de empleo y demás, que por supuesto ahora podemos profundizar. Noviembre, usted llega. ¿Qué encuentra? Bueno, encuentro lo que he dicho en otros espacios, que es un ministerio encargado de lo que ha sido una de las políticas públicas más estables que tiene este país, ¿verdad? Una política que le ha dado consistencia a reconocer que Costa Rica, un país pequeño, que somos un país pequeño, 5 millones de habitantes, reconociendo que todos los otros países pequeños con condiciones similares a Costa Rica que han logrado altos niveles de desarrollo, lo han logrado a través de la apertura comercial, reconociendo que nuestro mercado interno es pequeño, pero que tenemos muchísimo que ofrecer, tanto para empresas que quieran venir a instalarse en Costa Rica, así como empresas que reconocen los bienes y servicios que exportamos y nos quieren tener como socios comerciales. Y eso, cuando llego al ministerio, pues me topo una institución que trabaja muy de la mano pues con Procomer, con CINDE, ¿verdad? El sector de comercio exterior, con una política pública muy estable, muy estratégica, que continúa dándole al país muchísimos beneficios y un equipo técnico y operativo sumamente comprometido. Así que es un gran lugar para trabajar. No, lo hablábamos fuera de cámara. Si uno ve 15 tratados de libre comercio y lo que se dice en la calle, lo que yo también pienso es por qué aumentan las exportaciones pero la pobreza no baja. Los números últimos de línea que estamos viendo en pantalla señalan que si bien hay una disminución paulatina, poquito a poco, recuperándose después de superar el trago amargo de la pandemia, pero uno diría, si un país tiene tantos tratados y usted habla de que el modelo a partir de los 80 es ese, ¿por qué no disminuye la pobreza en el país? Bueno, eso son cuando se hace esa pregunta, ¿por qué no hemos logrado disminuir tanto la pobreza? Porque sí se ha logrado disminuir, por supuesto ahora con la pandemia vimos un incremento en eso.
obedece a muchos factores estructurales, muchos, no es una sola causa, ¿verdad? Entonces habría que empezar a desengranar eso y reconocer que, por ejemplo, las personas que trabajan dentro de las empresas multinacionales que se han venido a instalar en Costa Rica son personas que han tenido un ejemplo de movilidad social, ¿verdad? Personas que ya tienen estudios técnicos, estudios de primaria o de secundaria, universitarios y demás, que logran insertarse en la economía global, tienen altos niveles de productividad, ¿verdad? Igual sucede con las empresas exportadoras. Una vez que una empresa exportadora se conecta a mercados internacionales, vemos un incremento en sus ventas, en sus exportaciones, en la generación de encadenamientos y demás, pero tenemos también un factor estructural en que tenemos muchas empresas pequeñas y medianas, su gran mayoría, que es el parque empresarial nuestro, que tienen más bien bajos niveles de productividad, muchas que trabajan en la informalidad y muchas además que son, pues, que son conformadas por personas que tienen un nivel educativo que no les permite insertarse necesariamente en esta economía global. Entonces tenemos este tema estructural, no es nuevo, desde hace muchos años, que explica en gran medida, no en todo, una gran parte de por qué no hemos logrado reducir aún más la pobreza. A usted lo llevan al INA. Originalmente usted es el presidente ejecutivo de la institución y yo, una institución a la cual quiero mucho y respeto, pero me asombraba que dieran cursos de macramé, teniendo un instrumento tan importante. Su salida y llegada acá, ¿qué le ha permitido? ¿Cómo poder unir eso que usted manejó y que intentó reestructurar junto con la Junta Directiva con comercio exterior? Porque yo veo que Costa Rica tiene mucho talento humano, pero ¿en qué nos estamos preparando y en qué no nos estamos preparando, Andrés? Bueno, el enlace que usted hace entre talento humano y el sector de comercio exterior es fundamental, es vital. Cada vez más las empresas, de nuevo, que vienen al país, que invierten en el país, lo hacen en gran medida por el talento humano, ¿verdad? Y el potencial que ven de que Costa Rica sigue desarrollando las competencias y el talento que se requiere. Y al mismo tiempo, las empresas exportadoras vemos que gran medida uno de los factores habilitantes para que puedan seguir generando nueva oferta exportadora, llegar a nuevos mercados y demás, pasa por la capacidad que tienen las personas que manejan estas empresas de conectarse a estos mercados. Y ahí el INA juega un papel fundamental. Entonces, desde que yo estaba en el INA, cuando llegué al INA en el 2018, lo primero que hicimos fue hacer un plan estratégico nuevo para la institución, en donde uno de los grandes ejes tenía que ver con cómo formamos talento para las empresas multinacionales que están generando muchas posibilidades de empleo. Entonces ahí empezó un trabajo de manera muy cercana con este sector, y el otro gran objetivo que tenía ese plan estratégico era precisamente trabajar en todos los servicios no financieros que requieren las pequeñas y medianas empresas para mejorar su productividad. Y eso lo hacíamos, y el INA lo sigue haciendo muy de la mano con Procomer. ¿Por qué? Porque la meta, cuando yo digo mejorar la productividad de una pequeña y mediana empresa, la mira siempre debe ser la exportación. Algunas no llegarán porque es normal en los negocios, pero ese debe ser el objetivo. Entonces, un socio natural ahí era Procomer. Entonces, ahora que llego a Comex, pues mi trabajo es seguir enlazando los esfuerzos del INA para que la formación responda a las nuevas tendencias del mercado laboral y, por supuesto, en materia de la capacitación a las pequeñas y medianas empresas, vaya alineado con esas miras a la exportación, y ahí pues Procomer es quien guía al país en ese sentido. Diversificar fue la tendencia que escogimos. Ya no nos podríamos seguir creyéndonos en los monocultivos. Sin embargo, usted hablaba de que medianas y pequeñas empresas son fundamentales. No obstante, exportar no es fácil en Costa Rica. Uno ve que, y se lo digo como una crítica porque usted formó parte de ese enlace, que Banca para el Desarrollo se ha quedado. Mientras una Banca para el Desarrollo tenga plata, estamos haciendo algo malo, porque no debería tener la plata, debería tener la plata colocada. No hace falta más interacción o una política de Estado donde Banca para el Desarrollo de verdad, acompañado del INA, acompañado de Comex, no haya una alianza y una política estratégica para crear de verdad oportunidades de más empleo, porque desafortunadamente nosotros no tenemos grandes empresas, como usted lo dice, pero sí tenemos mucho talento humano. Claro.
que se ha nutrido de la transferencia tecnológica en muchas ocasiones. Aquí, por ejemplo, Intel ha dejado mucho conocimiento, diríamos, pero ¿qué le sirve si no hay empresas que puedan crecer a la sombra de un financiamiento? ¿No cree usted que la debilidad del país es banca para el desarrollo? No, lo que sí es un reto país es el tema en términos generales del financiamiento para las actividades productivas, ¿verdad? Eso es algo que diferentes estudios e informes lo han señalado, que Costa Rica tiene que mejorar su sistema financiero para que también ayude no solo a la banca de consumo, sino también que ofrezca crédito a las actividades productivas que tienen pues diferentes niveles de riesgo, ¿verdad? Eso es algo muy identificado en el país, es algo que lo han señalado diferentes organizaciones. Ahí pues Procomer ha hecho un gran trabajo a través de diferentes iniciativas, ya sean alianzas con Banco Interamericano para el Desarrollo, Fundación Cruza y demás, en no solo brindar la capacitación técnica junto a instituciones como el INA, sino también dar fondos no reembolsables, apoyar en la estructuración de proyectos que sean después financiables por el sistema financiero. Entonces, sí hay oportunidades, sí hay proyectos, pero si hay un tema que nosotros como país tenemos que mejorar, es el tema del financiamiento para diferentes sectores. Usted es joven, bueno, yo también me siento joven, pero por ejemplo, el talento humano en cuanto a videojuegos en Costa Rica es increíble, es grande. Y uno ve que si se fijan los números de desempleo, la población joven está siendo afectada. Pero si esos muchachos no reciben capacitación en un INA, que yo no sé, corríjame si me equivoco, no capacita en creación de videojuegos o en ese tipo de tecnologías y no recibe un soporte económico, Andrés, esa población no va a salir adelante. Porque no tenemos oportunidad de generar o incluirlos, diríamos, en empresas que ya están consolidadas en el país y que no pueden absorber más mano de obra. Sí, primero aclarar, el INA, claro, tiene programas de formación en animación digital, en diseño gráfico, ¿verdad? Pero cuesta un mundo entrar, don Andrés. Hay poca oferta. El gran reto está en cómo ampliamos precisamente esa oferta para que más jóvenes y adultos, porque ahora cada vez más la tendencia es que los adultos tienen que estar constantemente actualizándose, ¿verdad? Esto de la educación ya no es un tema de jóvenes, es un tema para toda la vida, ¿verdad? Y por eso bajo ese paradigma del aprendizaje permanente... y yo también le pido licencia porque es que como usted viene del INA me permite entender y cruzar y yo lo siento que esto no está aislado, que es un tema que debería estar unido de forma natural. Es totalmente, y como le digo, esa vinculación entre las necesidades de las empresas, que es un buen parámetro para entender por dónde van las tendencias a nivel global en cuanto a las necesidades de talento. Vimos y fue la importancia del proyecto de ley que busca reformar el INA. ¿Para qué? Para que ya con la ley nueva que tiene el INA, le permite que cuando un grupo de personas o empresas se acercan al INA y le solicitan capacitación en algo, podemos volver al tema digital, animación digital, volvamos. Claro. Y el INA ya sea no tiene cupos, porque ya los tiene todos ocupados, o tal vez en algunos casos no ofrece esa carrera, pero sabemos que hay mucha demanda para eso. El INA ahora pues tiene un mecanismo para poder dar becas a estudiantes y que esos estudiantes se formen en otros centros públicos o privados del país que sí lo ofrezcan. Entonces, ¿qué hace eso? Amplía muchísimo la capacidad para responder a necesidades del mercado, porque si hay otro instituto público o privado en el país que sí ofrece, digamos, animación digital, entonces ya los estudiantes no solo se podrán formar en el curso que está dando el INA, sino también en esos otros y becados por el INA. Entonces, ¿por qué la importancia del tema de la beca? Porque sabemos que muchas personas necesitan ese apoyo para poder financiarse sus estudios, y el INA, que tiene recursos, puede entonces apoyarse en terceros y así ampliar la oferta. La ley quedó muy clara en que eso iba a priorizar a las personas que estuvieran en condiciones de vulnerabilidad social y iba solamente a dar becas para carreras de alta demanda en el mercado laboral. Así quedó explícitamente en la ley, porque no queremos que llegue alguien y diga que quiere formarse en algo que sabemos que no hay demanda en el mercado. Ese no es el propósito del INA. El INA fue creado para formar para el trabajo. Entonces, ese proceso de identificar cuáles son las áreas de más alta demanda lo estamos haciendo desde el sector de comercio exterior en gran medida, junto con CINDE y nuestro equipo en COMEX. ¿Para qué? Para que el INA sepa cuáles son esas áreas que las empresas están diciendo, vea, si usted me forma gente en estas áreas,
aquí están los empleos, ¿verdad? Y entonces hacer ese enlace, como usted menciona, que es tan importante, entre la formación profesional y la generación de empleo que habilita la plataforma comercial. Supongo que inteligencia de negocios para ustedes es fundamental dentro del ministerio. Absolutamente. Identificar esas oportunidades, porque ¿qué nos dejó o qué nos está dejando el COVID de aprendizaje como comercio exterior? ¿Dónde deberíamos fortalecernos? Es una muy buena pregunta. Y la experiencia, por lo menos desde el sector de comercio exterior, una de las principales enseñanzas, y igual usted estoy seguro que lo ha escuchado en otros lados, creo que todo el mundo lo menciona ahora, es el tema de la resiliencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha mostrado el sector de comercio exterior? Ser sumamente resiliente. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué Costa Rica, en un año de pandemia, como el año pasado, logró cerrar el año con números positivos en las exportaciones, a diferencia de América Latina, que tuvo una caída casi como del 10%, y Costa Rica más bien tuvo números positivos? Bueno, porque Costa Rica, durante muchos años, ya décadas, ha ido desarrollando una plataforma de comercio exterior, volviendo al tema de los tratados, que habilita no depender de un solo mercado. Si bien tenemos nuestros principales socios comerciales, que son Estados Unidos, Centroamérica, Europa, ahora también tenemos Asia, tenemos también Sudamérica, y de repente, cuando alguno de estos mercados se cae, hay otros que levantan. Igual en nuestras exportaciones, si nosotros dependiéramos, como otros países en América Latina, que dependen de como dicen, de un commodity, es decir, dependen de un solo bien, si la demanda de ese bien se caen todas las exportaciones. En cambio, Costa Rica, al tener una gran diversidad, que ya van casi como por 5.000 productos diferentes, además de servicios, ¿verdad?, que es un balance entre bienes y servicios que tenemos en el país, nos hace muy resilientes. Por ejemplo, si Costa Rica solamente dependiera del turismo, imagínense cómo estaríamos en el país. Pero no solo dependemos del turismo. El turismo es importantísimo, pero también dependemos de otro montón de productos y de servicios. Entonces, para responder de manera muy concreta, la diversificación de exportaciones y de mercados nos hace resilientes. Y eso nos están usando de ejemplo en diferentes foros donde hablamos, como la OECD y demás, como un caso, como un ejemplo de cosas muy interesantes que ha hecho Costa Rica. Eso es uno. Número dos, ¿qué nos ha dejado la otra enseñanza de la pandemia? La coordinación público-privada es fundamental. Las alianzas público-privadas son críticas, no solo para responder ante una pandemia como la que vivimos ahora, sino para ir entendiendo lo que usted mencionó, cuáles son esas nuevas tendencias, esa inteligencia de mercado. Esa inteligencia de mercado se puede hacer solamente de la mano con el sector privado, para entender por dónde van, qué es lo que están viendo en cuanto a necesidades de talento, en necesidades de temas de digitalización, necesidades en temas de facilitación de comercio, cómo están viendo el apoyo que tienen que recibir del sector público para seguir sus operaciones en Costa Rica. Eso es el segundo gran aprendizaje. Y un tercero, pues podría mencionar, es el tema de la creciente diferenciación del país por el talento humano, que es otro tema que usted mencionó. Es decir, las empresas cada vez más se van moviendo a donde encuentran el talento humano. Esa es como decir la nueva moneda de cambio. Entonces, mientras Costa Rica siga generando el talento que estas empresas requieren, vamos a seguir encontrando inversión en el país. A mí me preocupa mucho la fuga de cerebros, que lo oía uno y uno decía, puña, pero ¿qué es eso? Eso no, pero en el país es una realidad. Muchachos graduados del tecnológico, de la Universidad de Costa Rica, que terminan partiendo a buscar otras oportunidades. Don Andrés, es una realidad que a uno le duele muchísimo. ¿Por qué? Pero entonces uno empieza, ¿por qué no tener esas empresas de exportación aquí? Si tenemos mucho talento humano, tenemos mucho conocimiento, tenemos buena mano de obra. Eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué nos ha costado tanto crear esas empresas si tenemos el talento humano? Bueno, vamos a ver, el tema de la fuga de cerebros, como llaman, en Costa Rica no es un factor tan grave como en otros países, ¿verdad? Es decir, por supuesto que aquí hay personas, es decir, tenemos talento de exportación. Usted y yo tenemos amigos, por lo menos un conocido que tiene un hijo. Oportunidades en otros países. Y esa es la realidad. Cada vez más eso obedece a diferentes factores, no necesariamente solo a no encontrar, no se explica solamente por decir, es que no encontraron dónde trabajar acá, no. Por eso es que hoy mismo estamos, ¿verdad? El país está discutiendo, por ejemplo, una ley de nómadas digitales, reconociendo que hay mucha gente en el país que está aquí instalada, pero que trabajan para empresas en Estados Unidos, o en Europa, o en Asia, pero que están aquí porque encuentran en Costa Rica las condiciones de vida que quieren para poder llevar adelante sus negocios y demás. Entonces,
claro que hay ejemplos de costarricenses que han logrado destacar en empresas, y hay muchos es que empiezan en empresas aquí, eso es lo interesante, empiezan en empresas aquí, multinacionales, que de repente llegan a ser, como dicen, los site leaders, es decir, los líderes de las operaciones aquí en Costa Rica, pero la gente de las casas matrices reconocen el talento costarricense y se lo llevan, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en todas las industrias, sector de servicios, la industria médica, temas de empresas agroindustriales, de manufactura, en fin, de muchos sectores que ven que Costa Rica tiene mucho talento, y por eso es que constantemente vienen aquí a ubicarse las empresas más grandes de cada uno de estos sectores están en Costa Rica. Nosotros somos un país muy caro para las empresas. ¿Cómo nos ven? Cuando usted llega a ofrecer el país, dice muy bien, pero muy caro. ¿Es una realidad o es un mito? Depende muchísimo del sector. Como le digo, Costa Rica desde hace mucho tiempo se ha posicionado como un país en el cual tenemos otros factores de competitividad. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando una persona o una empresa quiere hacer una inversión, ¿qué es lo que busca? Bueno, yo busco estabilidad, ¿verdad? Que no me cambien las reglas del juego. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es fatal para los negocios. Entonces, cuando vuelven a ver en la región, dicen, bueno, ¿cuál es el país más estable? De los países más estables de toda Latinoamérica, Costa Rica, en cuanto a estabilidad política, en cuanto a estabilidad de su seguridad jurídica. Eso es fundamental. Costa Rica no es un país que anda cambiando las reglas del juego, ¿verdad? Como lo hacen otros países. Encuentran eso en Costa Rica. ¿Qué también encuentran? Talento humano. Y cada vez más las empresas andan buscando otro tipo de cosas. Por ejemplo, las empresas, especialmente las grandes multinacionales, están diciendo, nosotros tenemos metas muy ambiciosas en temas de sostenibilidad, en temas del impacto ambiental. De repente encuentran que en Costa Rica instalan sus operaciones acá y pueden producir con energía renovable, como es la electricidad que ofrecen en Costa Rica, que ofrecemos en Costa Rica. Quieren es cara. Claro. Eso es uno de los factores en contra. Pero de nuevo, muchas de estas empresas, muchas personas, y esto viene mucho por el consumidor. Hay consumidor en mercados europeos, asiáticos, cada vez más en ciertos estados, en Estados Unidos, que dicen, yo estoy dispuesto a pagar más por este producto o por este servicio, pero yo quiero saber de dónde vino. Yo quiero saber cuál es el impacto ambiental de ese producto. Quiero saber cuál es. Eso se hizo respetando temas de derechos laborales, porque yo quiero asegurarme que mi compra es una compra, digamos, de conciencia. Ese tipo de productos, al final de cuentas, de nuevo, si uno ve el ejemplo del agro, en Costa Rica es un ejemplo muy claro de eso. Nosotros, por escala, realmente no podemos competir con otros países que tienen muchísima más tierra para sembrar. Pero al ser, como bien lo dicen en el equipo Procomer, y yo me he robado esto, somos un país boutique. ¿Qué podemos ofrecer? Podemos ofrecer productos con un alto valor agregado. Y un alto valor agregado con una imagen país de sostenibilidad, en algunos casos gente que quiere ciertos productos de manera orgánica, que cumpla certificaciones, que cumpla estándares, y la gente está dispuesta a pagar por eso. Entonces, mucho es atraer el tipo de inversión que se relaciona con la estrategia país, Costa Rica, de planeta, personas y prosperidad, que hay muchas empresas que han apostado por eso. La W transmitíamos nosotros un documental, ahora que habla usted de eso, de la piña. Y hablaba de los valores negativos que habían detrás de un producto que tenía problemas con mano de obra, problemas serios con utilización de un montón de factores más. Y aquí es donde uno dice, wow, es cierto. Pero yo aquí es donde veo la dificultad, y no sé si estoy atrasado y le pido por favor que me ponga al día. No estamos nosotros todavía en esa etapa de mucho producto crudo y poco manufacturado, que creo que es donde está la riqueza. Por ejemplo, hablar de cacao. Uno podría hablar de cacao y dice, bueno, es una materia prima, pero en el pasado nos ha ocurrido que producir materias primas no es tan rentable como parece. No nos falta ese empuje tecnológico para acercarnos más a construir el producto entero, ya incluso el cacao convertirlo en un chocolate que podamos competir con Suiza, por ejemplo. Bueno, es una muy buena observación, y eso es precisamente lo que Costa Rica sí ha venido haciendo. Es decir, desde temas como la piña, es decir, aquí se exporta la piña, pero también aquí se ha diseñado cosas como una piña rosada, única en el mundo. También ya se hacen purés de piña, piña congelada, piña en trozos. Es decir, ya ese valor agregado muchas empresas han entendido que por ahí va. Por ahí va la demanda del mercado y por ahí va la capacidad país de diferenciarse. Y por ahí va la riqueza. Y por ahí va la riqueza. Ahora, hay otros sectores, cacao es uno muy interesante, en el cual, por ejemplo,
aquí hay exportadores tanto del cacao como tal, como ya de la barra de chocolate, ¿verdad? Y ambos tienen potencial. ¿Por qué quiero decir eso? Porque si usted ve los precios del cacao sin procesar, no estoy hablando de la barrita de chocolate ya hecha, estoy hablando del cacao como tal. El cacao de aroma y cacao fino de Costa Rica se paga un precio muy, muy por encima del precio mundial de cacao. Es decir, hay un premium por el cacao que viene de Costa Rica. En gran medida, ¿por qué? Por todo lo que acabo de mencionar. Porque la gente, primero, porque saben que aquí el cacao está hecho en condiciones de respeto a los derechos laborales, ambientales, y la gente, pues también, el consumidor de cacao fino, ¿verdad?, busca ese tipo de cosas. Entonces, el precio de Costa Rica, del cacao de Costa Rica, cacao de aroma, cacao fino, está muy por encima del precio de mercado mundial. Entonces, tiene un sentido de negocio seguir exportando cacao así. Pero cada vez más hay productores cacaoteros, como les llaman, que se están ahora enfocando también en la elaboración del producto terminado, y también lo están exportando a diferentes partes. Se exporta a Japón, se exporta a Alemania, se exporta a el Reino de los Países Bajos, se exporta a Estados Unidos. Es decir, hay un potencial enorme, y ese que usted menciona del cacao es un ejemplo de un producto tradicional que tiene todavía muchísimo potencial para seguir agregándole valor, para seguir desarrollando la industria cacaotera en el país. ¿Por qué? Porque además nos ayuda a resolver el primer tema con el que comenzamos la conversación, que era cómo llevar más empleo y desarrollo a las zonas rurales y menos desarrolladas del país. ¿Cómo? A través de la generación de valor agregado en el área. Es que eso se lo digo, por ejemplo, usted me podría decir, no es mi competencia. Sin embargo, como señor ministro, como autoridad, usted tiene competencia en el gabinete y poder influenciar. Uno lo ve en el atún. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver imágenes de sobrevuelos sobre Costa Rica en la zona atunera. Parece una ciudad pequeñita. Ahí hay explotación de atún ilegal y nosotros no lo aprovechamos. Si uno ve a Punta Arenas, y usted lo ve en un nivel de pobreza importante. Vimos el tema de pesca de arrastre, que el país entero, lo entiendo, lo rechazó. Yo siempre dije, es oportunidad de empleo, y a mí me extrañó ver que no nos uníamos alrededor para construir una oportunidad. Ahí yo le hago el reproche, y se lo hago de forma respetuosa. ¿Qué ha pasado con un domo pesquero tan rico como el que tenemos en atún y no aprovecharlo en un máximo potencial? No sé si usted le ha puesto atención a eso o si le interesa, don Andrés. No, eso también se ha identificado, ¿verdad? El potencial que tiene el mercado atunero en Costa Rica, sin duda alguna, ¿verdad? Y ahí hay temas, como usted ya mencionó, que como país que tiene más territorio en el agua que en la tierra, el tema de la pesca ilegal es un tema complicado, ¿verdad? Es un tema que Costa Rica ha hecho grandes avances con apoyo incluso de la Embajada de Estados Unidos, ha jugado un papel importante. Y que usted tendrá que comerse en algún momento esa bronca, porque sería meterse con naciones en comercio exterior que ellos tendrán que respetarnos también en alguna medida. Por supuesto, el respeto a la legalidad, eso no se cuestiona. En ese sentido, sí se han hecho estudios que demuestran el potencial enorme que tiene el atún, tanto como para procesarlo acá, como producto de exportación. Eso yo sé que es algo que desde la Junta Directiva del Incopesca se está trabajando, es un tema que el MAG lo tiene bien identificado. ¿Lo han tomado en cuenta ustedes? ¿Le han preguntado, Andrés, qué podemos hacer con esto? Claro, no, y hay pues toda una propuesta incluso con el Banco Mundial, una propuesta muy interesante que se está trabajando de cómo fortalecer la cadena de producción, de pesca, de producción del atún en Costa Rica. Eso es algo que se está trabajando. Y además, algo que sí es muy interesante, que de manera muy directa estamos involucrados, es en desarrollar la acuicultura de varias especies que sabemos que Costa Rica tiene un potencial enorme de exportación también. Aquí pues ya se hace pues la acuicultura, por ejemplo, del pargo. Eso hay varias empresas que ya trabajan en eso, que de nuevo son bastante innovadoras, y en lo que hacen generan mucho empleo en zonas de nuevo rurales, costeras, muy importante. Y así como esa, vemos la importancia de seguir desarrollando estas industrias, pero de manera sostenible, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la pesca de arrastre, al final del día traería
más consecuencias negativas que positivas. Sí, pero hay que ver la oportunidad y mejorarlo y maximizarlo, sobre todo porque hay una población que está siendo afectada y que hay que aprovechar ese talento. Lo que hay que aprovechar sin duda es reconocer el potencial que tiene, por ejemplo, el atún, como usted ya lo mencionó, la acuicultura, la siembra de ostras, la siembra de camarón. Todas esas son áreas en donde personas que se han dedicado su vida al mar, por decirlo así, y a la pesca, pueden transicionar, y ya hay varios proyectos en esa línea. Y don Andrés, es que ahí hay plata. Claro, ahí hay mucho dinero hay para negocios, el país. hay empleos, hay plata, ¿de acuerdo? Creo que me dé un segundo tiempo porque nos faltó mucho tiempo para hablar de más temas, pero Con le voy a pedir gusto. a Ana que me dé ese segundo tiempo, ¿le parece? Con mucho gusto hacemos el segundo round, con muchísimo gusto. Más bien, muchas gracias por dar ese chance de poder compartir un poco la visión del sector de comercio exterior y cómo se conecta con otras políticas públicas que hemos conversado. Gracias, don Andrés. No, muchísimas gracias, Richard. Un gusto. Nuestro próximo programa tendrá otro cara a cara con los personajes más importantes de Costa Rica. Nos vemos.